Imagina esta escena. Te despiertas, tomas tu café, te vistes con tu mejor ropa y sales de casa con la intención de tener un día productivo y tranquilo. Pero sabes que, en algún momento, te cruzarás con esa persona. Sabes perfectamente de quién hablo. Se te revuelve el estómago solo de recordar su nombre. Es esa figura que parece haber nacido con el único propósito de poner a prueba los límites de tu cordura. Alguien que te agota la energía, que distorsiona tus palabras, que transforma un simple buenos días en un agotador juego mental. Sientes que el corazón se te acelera, que te falta el aire. Sientes el impulso de explotar, de gritar o simplemente de huir para no tener que lidiar con esta guerra invisible. Pero huir no es una opción. Tienes que estar ahí, y explotar es precisamente lo que esta persona quiere que hagas. Entonces, ¿qué queda? Inteligencia pura y aguda. Estrategia fría. Hoy vamos a entrenar tu mente como un músculo para que tenga la resistencia necesaria para soportar cualquier ataque. Aprenderás a desenvolverte en medio del caos con la serenidad de quien domina su territorio. Profundizaremos en las técnicas de defensa mental. Toma papel y bolígrafo y presta mucha atención, porque a partir de ahora ya no eres la presa, sino el amo del juego. Nuestro viaje comienza con la regla número 1. Nunca muestres el tamaño de tu herida. Observa la naturaleza en su hábitat natural. Cuando un tiburón huele una sola gota de sangre en el agua, no retrocede, ataca con aún más fuerza. Las personas difíciles, manipuladoras y tóxicas operan con el mismo instinto. Son depredadores emocionales. Si te enojas, si lloras, si muestras que un comentario hiriente te ha lastimado profundamente, le has entregado a tu enemigo el mapa del tesoro. Les has dicho exactamente dónde presionar la próxima vez que quieran desestabilizarte. El dolor es inevitable, somos humanos, pero exhibir ese dolor públicamente es una elección. Cuando sufres un ataque, tu expresión facial debe ser impasible. No sonríes, no frunces el ceño, solo observas. Guarda tu indignación para cuando estés solo, en tu auto, en tu habitación. Frente al depredador, eres de hielo. Al darse cuenta de que el ataque no resultó en el sangrado esperado, la persona difícil pierde su motivación inicial. Pero, ¿qué debes poner en lugar de la reacción emocional? Esta pregunta nos lleva al siguiente paso. La segunda regla es sencilla. El silencio es tu mejor armadura. Tenemos una necesidad casi desesperada de llenar los silencios en una conversación. Cuando alguien nos acusa de algo injusto o hace una provocación barata, nuestro primer impulso es abrir la boca para defendernos, para justificar nuestras acciones, para demostrar que la otra persona está equivocada. Olvídalo. A partir de hoy, usarás el silencio de forma calculada. Cuando la persona termine de escupir su veneno, no digas nada. Solo mírala fijamente a los ojos. Mantén su mirada. Deja que pasen los segundos. 1, 2, 3, 4 segundos de silencio absoluto. Este vacío crea una inmensa incomodidad en la persona que acaba de hablar. Empezará a dudar de sí misma. Intentará llenar el silencio con más palabras, y es en ese momento cuando se enreda en sus propias palabras, se contradice y revela su propia inseguridad. El silencio no es la ausencia de respuesta. El silencio es la respuesta más contundente que puedes dar. Comunica que tienes el control de tu respiración y de la situación, y para mantener ese control, necesitas alinear tus expectativas, lo que nos lleva a nuestra tercera regla. La tercera ley establece lo siguiente. No esperes gratitud de quienes solo piensan en sí mismos. Gran parte de nuestro sufrimiento al tratar con personas difíciles proviene de la ilusión infantil de que el mundo es justo. Le haces un gran favor a ese compañero de trabajo, cubres su turno, le prestas dinero a ese familiar y, en el fondo, creas un contrato imaginario de que algún día te harán lo mismo. Despierta. Las personas difíciles son agujeros negros emocionales. Se tragan todo lo que les ofreces y nunca te devuelven nada. Creen sinceramente que merecen tu sacrificio. Si decides ayudar, hazlo sabiendo que la recompensa será nula. Hazlo porque quisiste o simplemente no lo hagas.
Cuando eliminas la expectativa de reconocimiento, erradicas tu frustración. Dejas de sentirte utilizado porque mentalmente ya sabías el precio de esa interacción. En este juego no se te paga con gratitud. Para jugar bien, necesitas aprender a ocultar tus piezas, lo que nos prepara para nuestra siguiente táctica. Hemos llegado a la regla 4. Oculta tus intenciones hasta el último momento. Imagina a un jugador de póker que, con cada buena carta que recibe, sonríe ampliamente y la muestra a toda la mesa. Lo perderá todo en minutos. En la vida real, hacemos esto a menudo. Compartimos nuestros planes, nuestros sueños, nuestras estrategias con personas que no nos apoyan. Cuando revelas lo que quieres hacer, le das a la persona difícil el tiempo y la información que necesita para crear obstáculos en tu camino. Sembrará dudas en tu mente, creará problemas burocráticos o intentará robarte la idea. Actúa en la sombra. Trabaja en silencio. Deja que tus resultados hablen por sí solos. Para cuando la persona tóxica se dé cuenta de lo que estabas haciendo, tu proyecto ya debería estar terminado y consolidado, imposible de sabotear. La sorpresa es un arma paralizante. Y mientras ocultas tus intenciones, necesitas saber cómo lidiar con los ataques directos, lo que nos permite pasar a la siguiente estrategia. La quinta ley es brillante por su simplicidad. Sé un espejo. Cuando alguien entra en tu habitación gritando, completamente fuera de control, la tendencia natural es alzar la voz para intentar imponerte o encogerte de hombros y absorber esa energía negativa. Ninguna de las dos opciones es inteligente. De ahora en adelante, serás una superficie pulida y reflectante. Si la persona llega con una agresividad absurda, respondes con una calma casi mecánica. Le devuelves la pregunta. Si dice que tu trabajo es basura, tú, en voz baja y controlada, preguntas: ¿qué crees exactamente desde un punto de vista técnico que necesita mejorarse? No defiendes el trabajo, obligas a la persona a mirar su propia irracionalidad. El espejo refleja la imagen del monstruo de vuelta al monstruo. No absorbes el golpe, dejas que pase de largo y golpee la pared. Es una forma de pura defensa mental. Y para que este espejo sea irrompible, su marco debe ser fuerte, lo que nos lleva a nuestra sexta enseñanza. La sexta ley es fundamental para tu presencia física y mental. Compórtate como un rey para ser tratado como tal. La comunicación humana tiene mucho más que ver con la postura que con las palabras. Si entras en una habitación con los hombros caídos, mirando al suelo, disculpándote por existir, te estás convirtiendo en un blanco fácil. Las personas difíciles pueden percibir sumisión en tu forma de caminar. Cambia tu fisiología. Echa los hombros hacia atrás. Respira profundamente, llenando tu pecho. Camina con pasos firmes y lentos. No te apresures a responder a las llamadas de quienes no te respetan. Cuando alguien te llame de forma grosera, termina lo que estés haciendo. Gira la cabeza lentamente y responde con dignidad. No necesitas ser arrogante, necesitas ser firme. El respeto se gana con la forma en que ocupas el espacio que te rodea. Cuando te comportas como alguien que tiene valor, la otra persona se ve obligada a ajustar su comportamiento para tratar contigo. Pero recuerda que la postura no cambia la esencia de la persona que te ataca, lo que nos lleva a nuestra séptima dura realidad. Presta mucha atención a la regla número 7. No intentes cambiar la naturaleza del escorpión. Hay una vieja fábula sobre una rana que accedió a llevar un escorpión sobre su lomo para cruzar un río. A mitad de camino, el escorpión pica a la rana. Mientras ambos se hunden, la rana pregunta por qué, ya que ambos van a morir, y el escorpión responde que no pudo evitarlo, porque esa es su naturaleza. Deja de intentar curar a las personas que te lastiman. Deja de pensar que si tienes un poco más de paciencia, si explicas las cosas de una manera más cariñosa, la otra persona finalmente entenderá y cambiará. No lo hará. Algunas personas están moldeadas en la malicia, la envidia y el caos. Su naturaleza es picar. Cuando aceptas esta oscura verdad, te quitas un peso enorme de encima. El error no está en cómo hablas, el error está en la esencia del oyente. Acepta la cruda realidad.
No intentes domar el veneno, simplemente mantén la distancia. Y si la distancia es imposible en este momento, necesitas saber cómo cansar a la bestia, lo que nos lleva a nuestra octava táctica. La octava ley trata sobre la resistencia pura. Transforma la ira de la otra persona en agotamiento. Las personas explosivas tienen una reserva de energía que se consume muy rápidamente, como una cerilla. Necesitan que les eches leña al fuego con tus reacciones. Si respondes con un grito, avivas el fuego. Lo que debes hacer es aplicar la técnica del agotamiento táctico. Deja que la persona hable, deja que gesticule, deja que gaste todo su aliento y vocabulario ofensivo. Quédate quieto, con una expresión ligeramente aburrida. Cuando termine sin aliento, esperando tu contraataque, di, en un tono de voz increíblemente bajo y tranquilo: ¿has terminado o tienes algo más que añadir? Esta ruptura del ritmo destruye el impulso del agresor. Gastó el 100% de su energía y tú no gastaste absolutamente nada. Ganaste la pelea simplemente controlando tu respiración emocional. Pero para alcanzar este nivel de frialdad, necesitas aprender a enfocar tu mirada, lo que nos introduce a la penúltima regla de esta fase. La ley 9 te enseña el poder del enfoque. Ignora lo que no puedes controlar. Nuestros cerebros tienen un defecto terrible: intentar resolver problemas que no nos pertenecen. Pasas noches en vela imaginando lo que esa persona envidiosa piensa de ti. Sufres intentando predecir el próximo rumor que inventarán sobre ti. Detente ahora mismo. No tienes la llave de la mente de los demás. No controlas la lengua de tu vecino, tu jefe o tu pariente tóxico. ¿Qué controlas? Tu trabajo, tu dedicación, tus palabras, tu cuerpo, tu reacción. Todo lo que esté fuera de esta zona de control debe ser tratado con la más fría y profunda indiferencia. Si una opinión no te ayuda a pagar tus cuentas, no mejora tu salud ni tu espíritu, no merece ni un segundo de tu atención. La indiferencia es el escudo más pulido que existe. Nada se le pega. Y para sostener este escudo con ambas manos, necesitas liberarte de las cadenas que te atan, lo que revela la última lección de este paso fundamental. Has construido los cimientos, has fortalecido tu mente y protegido tus emociones, pero la defensa es solo la mitad de la batalla diaria. ¿Qué sucede cuando el ataque deja de ser obvio y se vuelve sutil? ¿Cómo lidiar con las trampas disfrazadas de buenos consejos y las manipulaciones que se llevan a cabo en las sombras? Presta atención. Las siguientes 10 leyes son esenciales para que aprendas a lidiar con estas personas tóxicas. La ley 11 dicta un principio fundamental: haz que la otra persona revele sus cartas primero. El error más común que analizo en las narrativas humanas es la ansiedad ciega durante un conflicto. Cuando te enfrentas a una situación, tu cerebro entra en un estado de urgencia y tu primera reacción instintiva es hablar compulsivamente para justificar tu postura. Quieres demostrar que tienes razón a toda costa. Al hacerlo, revelas todo tu arsenal de golpe. Le muestras al manipulador exactamente lo que sabes, lo que sientes y lo que pretendes hacer. El manipulador, actuando con la frialdad de un calculador en la sombra, simplemente escucha. Analiza tus debilidades mientras hablas. De ahora en adelante, invertirás este orden táctico. Cuando te sientes a tener una conversación difícil, plantea una pregunta abierta y observa. Obliga a la persona a hablar. Deja que construya su narrativa primero. Mientras habla, gasta energía, comete errores lógicos cruciales y, sin darse cuenta, te da las piezas que faltan del rompecabezas. Quien habla primero entrega la munición. Quien escucha diseña la defensa blindada. Cuando la persona termine, tendrás el mapa completo del campo minado para adentrarte en él. Pero para atravesar este campo minado sin explotar, no puedes enfrentarte a la vanidad de quien plantó las bombas, lo que nos obliga a retroceder estratégicamente para poder avanzar. Entramos entonces en la 12ª ley. Estar de acuerdo en apariencia, pero mantener la discreción. Veo este fallo de ejecución miles de veces en los expedientes que proceso. La persona, impulsada por el orgullo herido,
Oye una crítica injusta o una orden manipuladora y decide enfrentarla de inmediato. Levanta la voz, se pone rígida y dice un rotundo no. ¿Qué sucede después? El manipulador transforma esa negativa en una guerra de desgaste personal. La resistencia frontal alimenta el conflicto y te distrae. La lección que extraigo de estos fallos es que debes actuar de una manera mucho más sutil e inteligente. Cuando tu oponente te presente una idea que sabes que es una trampa, no discrepes abiertamente. Asentirás. Dirás que entiendes perfectamente su punto de vista y que el argumento que plantea es muy válido. Suavizas la superficie de su ego. El manipulador se relajará al instante, creyendo que ha ganado la batalla verbal y ha dominado tu voluntad. Pero en la oscuridad, tras bambalinas, en tus acciones concretas, sigues ejecutando exactamente el plan que habías trazado para protegerte. No te desvías ni un milímetro de tu rumbo. El acuerdo superficial es un anestésico barato que aplicas a tu oponente para poder trabajar en paz. Y mientras trabajas en paz, la otra persona podría intentar arrastrarte a su circo, lo que nos enseña el arte de la cortina de humo. Esto nos lleva a la ley 13. Crea distracciones tácticas. El error devastador que muchos cometen es aceptar la invitación al teatro dramático. A las personas difíciles les encanta crear tormentas en un vaso de agua para desviar tu atención de sus defectos y de lo que realmente importa en ese momento. Llegan llorando, alzando la voz o haciendo acusaciones absurdas, intentando arrastrarte a la fuerza al torbellino emocional que han creado. El error humano común es intentar calmar a la bestia usando la lógica dentro de ese guión dramático. Si entras en la tormenta de otra persona, saldrás empapado y exhausto. La maniobra que aprendí al cruzar datos de comportamiento es la ruptura abrupta de los patrones mentales. Cuando la persona llega con un ataque apasionado o una manipulación llena de matices teatrales, mírala y cambia el rumbo de la conversación hacia algo absurdamente práctico, burocrático y monótono. Si te dicen que no los respetas y que el ambiente es insoportable, responde con voz inexpresiva, preguntándoles si tienen la información de contacto del proveedor de ayer o si han visto dónde está la hoja de cálculo de costos. La mente humana tiene enormes dificultades para mantener una emoción irracional intensa cuando se ve obligada a procesar repentinamente información aburrida y lógica. La distracción táctica rompe el trance del manipulador y lo arroja contra la cruda realidad. Para mantener esta dinámica siempre a tu favor, necesitas comprender el valor de lo escaso, lo que conlleva un cambio drástico en el comportamiento. La ley 14 es dura y extremadamente directa. Usa la ausencia para aumentar tu respeto. Uno de los patrones de dolor más evidentes que analizo se genera por la disponibilidad excesiva. Innumerables personas creen que si siempre están presentes, siempre dispuestas a cubrir las deficiencias de los demás y a responder a las llamadas inmediatas, serán valoradas y respetadas por la persona difícil. Esta es una ilusión brutal que genera resentimiento. En la economía de las relaciones, la oferta excesiva destruye el valor de tu tiempo. Si siempre estás ahí para apagar los fuegos emocionales de alguien que no puede controlarse, dejas de ser un solucionador de problemas y pasas a ser visto como una herramienta gratuita de uso continuo. Te conviertes en un accesorio. La escasez crea un valor incalculable. Empieza a tardar más en responder a los mensajes que no tienen verdadera urgencia. No participes en reuniones o discusiones que no llevan a ninguna parte. Di que estás comprometido con otra tarea y aléjate físicamente del lugar. Cuando desapareces de forma calculada e impredecible, el manipulador se da cuenta de que tu tiempo y energía son recursos que controlas. Lo pensará 2 veces antes de contactarte para resolver dramas irrelevantes. La distancia física y digital genera un respeto inmediato por tu imagen. Sin embargo, no creas que la proximidad equivale a seguridad, lo que nos obliga a observar fríamente los discursos ajenos. La Ley 15 advierte con claridad clínica. Nunca confíes en alianzas basadas únicamente en palabras. Presencio a diario la caída de personas increíbles porque caen en esta misma trampa seductora.
El individuo tóxico cambia de fase, llega con una sonrisa ensayada, cuenta una triste historia de redención, promete que las cosas serán diferentes y afirma que todos están en el mismo barco. El error fatal es creer en el sonido de su voz. Creer ingenuamente en la palabra hablada arruina proyectos enteros y destruye la salud mental de cualquiera. Las palabras son el recurso más barato y fácil de falsificar. No requieren ningún esfuerzo físico ni moral para pronunciarlas. La lección definitiva que he aprendido al procesar estos escenarios de traición es que debes entrenar tu percepción para volverte temporalmente sordo. Silencia el audio de las bonitas promesas. Presta atención quirúrgica y exclusiva a las acciones diarias. ¿Qué hace esta persona cuando cree que no la estás vigilando? ¿Cómo trata a los subordinados o a aquellos que no tienen nada que aportar a su carrera? El rastro de comportamiento continuo es la única medida indiscutible del carácter que existe. Jamás entregues la confianza de alguien a cambio de un discurso elocuente. Exige un historial de acciones sólidas. Y hablando de discursos elocuentes, la sobreconfianza del manipulador puede ser su perdición, lo que nos lleva al principio de la influencia desmedida. Hemos llegado a la 16ª ley. Deja que el ego del otro sea su perdición. El instinto humano común, ante la arrogancia constante, es intentar demostrar a la fuerza que la persona no es tan brillante como parece. La tentación es atacar sus defectos, señalar sus fallas y desinflar su ego con críticas directas. Este es un error estratégico terrible y muy común. Cuando atacas el ego inflado de una personalidad compleja, se pone a la defensiva y concentra toda su energía en desacreditarte. La maniobra más sofisticada es actuar de forma diametralmente opuesta. En lugar de atacar, le das el alimento que ansía. Deja que su narcisismo dé rienda suelta. Elogia su perspectiva de forma específica. Haz preguntas abiertas para que pueda disertar sobre lo increíble que es su propio método. Un ego sobrealimentado vuelve a cualquiera complaciente, distraído e intoxicado por su propia superioridad imaginaria. Es precisamente en este estado de constante embriaguez que el manipulador comete los mayores errores operativos, confiesa detalles que debería ocultar y actúa de forma temeraria. No necesitas gastar tu energía para derribar a un gigante arrogante. Basta con halagarlo falsamente y observar desde lejos cómo tropieza con su propia vanidad. Y para evitar tropezar con él con explicaciones inútiles, debes controlar lo que dices, revelando así la vital importancia de nuestra siguiente regla. La Ley 17 es un poderoso escudo de contención. Habla menos de lo necesario. El error recurrente que observo en el análisis de conflictos es la necesidad desesperada de justificaciones excesivas. Cuando una persona difícil te exige algo de forma indirecta, tu tendencia es lanzarte a una serie de largas explicaciones, llenas de variables, miedos y detalles, con la esperanza de que, al proporcionar todo el contexto, la otra persona sea empática. El problema es que, para una mente centrada en utilizarte, cada palabra extra es materia prima que se moldeará en tu contra en el futuro. Cuanto más hables, más resquicios interpretativos ofrecerás para distorsiones maliciosas. Tu misión a partir de hoy es practicar el minimalismo verbal absoluto. Si te preguntan sobre la entrega de un proyecto, la respuesta no debe incluir la historia del neumático pinchado y la lluvia en el camino. La respuesta es un simple y seco: el proyecto estará terminado para el final de la tarde. Fin de la frase. No te involucres en justificaciones no solicitadas. Una comunicación concisa, fría y objetiva construye un muro impenetrable donde las garras de quienes intentan distorsionar la realidad no encuentran dónde aferrarse. Cuando es necesario defender la realidad públicamente, hay que comprender la geografía de la confrontación, que nos enseña el arte de desalojar el escenario. El escenario nos lleva a la Ley 18. Aísle a la persona difícil privándola de su público. Los manipuladores y las personas tóxicas comparten una sed insaciable de atención. Actúan como actores que solo cobran vida cuando se encienden las luces del escenario. El gran error que comete la mayoría es aceptar la pelea en medio del pasillo de la empresa, en el chat familiar
o durante una reunión con otras 10 personas observando. Cuando la persona problemática tiene público, su energía se dispara. Amplifica la actuación asumiendo el papel de mártir incomprendido o juez implacable, alimentándose de las reacciones silenciosas de quienes la rodean. La cruda lección que extraigo de esta dinámica es clara. Nunca debes pelear en el escenario que tu oponente ha montado. Si la provocación comienza en público, no reacciones a la provocación en sí. Mira directamente a la persona, con expresión impasible. Di en voz alta y con cortesía que tratarás este asunto en privado más tarde y abandona el lugar físicamente. Aléjate. Al eliminar el objetivo y terminar abruptamente la actuación, la persona termina hablando con las paredes, pareciendo completamente desproporcionada e irracional ante los demás. Se le quita el oxígeno a la actuación al aislar al público. Sin embargo, hay situaciones en las que escapar no es viable y se necesita el mejor camuflaje posible, lo que abre la puerta a una táctica sorprendente. La Ley 19 enseña el arte del disfraz. Finge ser un tonto para descubrir al verdadero tonto. Nosotros, seres racionales, tenemos un apego desmesurado a nuestra inteligencia. Queremos parecer astutos, rápidos e invencibles en cualquier debate. Y es precisamente este orgullo intelectual el que ciega a muchos ante los manipuladores hábiles. Si demuestras rápidamente que has comprendido el juego, el manipulador se retira de inmediato, estudia tus defensas y reformula el ataque desde un ángulo invisible y mucho más peligroso. El verdadero maestro del juego conoce el poder de ocultar su intelecto. Permite que la persona difícil crea firmemente que es más inteligente y astuta que tú. Muestra una confusión calculada ante sus palabras. Haz preguntas que parezcan banales. Cuando el manipulador concluye que no representas una amenaza intelectual, baja la guardia por completo. Se siente cómodo, impulsado por una falsa sensación de superioridad, y comienza a ejecutar sus trucos de forma descuidada y descarada. Bajo esa máscara de inocencia artificial, absorbes, observas y estudias cada movimiento turbio sin que la otra persona sospeche que está siendo analizada minuciosamente. Es control mediante el conocimiento silencioso. Y para mantener la mente enfocada en lo importante, necesitas dejar de perder el tiempo en batallas irrelevantes, lo que nos lleva al logro culminante de esta etapa de aprendizaje. Cerrando este mecanismo de protección, consolidamos la 20ª regla. No busques peleas que no ofrezcan recompensas. El error supremo, y quizás el que más energía consume en mi día a día, es la agotadora guerra impulsada únicamente por un ego inflado. La gente se enfrasca en discusiones largas y violentas por chismes insignificantes, trámites burocráticos sin importancia u opiniones aleatorias que el manipulador lanza al aire solo para generar intriga. Entrar en esto es perder el enfoque en tu propio desarrollo. Para construir una mentalidad de alto rendimiento, cada caloría que dediques a pensar en el oponente debe generar un retorno claro para tus objetivos. El filtro mental que necesitas instalar hoy es el análisis frío de costo-beneficio de cada conflicto. Antes de ceder al instinto de tomar represalias contra la provocación de la persona difícil, detente un instante y haz los cálculos. Si humillo a esta persona ahora con mi mejor argumento, ¿mejorará mis ingresos, acelerará mi carrera o me dará verdadera paz hasta el final del día? Si la respuesta es un rotundo no, ahórrate las palabras. Un leve encogimiento de hombros y un silencio despreocupado bastan. La mayor victoria no reside en aplastar al oponente en cada discusión trivial, sino en tener la firmeza necesaria para invertir tus fuerzas únicamente en las batallas que transforman tu vida para mejor. Acabas de cruzar el campo minado de la manipulación silenciosa. Comprendiste el poder de escuchar primero, de asentir tácticamente, de estar ausente y de camuflar tu inteligencia superior para conservar energía. Desmantelaste la maquinaria interna de quienes intentaron manipularte. Pero el juego nunca termina. ¿Qué harás cuando la situación exija que abandones la pasividad y comiences a establecer límites activamente en ese mismo entorno?
cómo proyectas una sombra de respeto en tu vida diaria sin tener que alzar la voz ni perder tu impecable postura. La estabilidad mental no se sostiene solo con defensas. Necesitas saber cómo dominar el ambiente que te rodea, y la dinámica del poder práctico está a punto de revelarse en las próximas 10 leyes. Esto nos lleva a la regla 21. Construye tu reputación como una fortaleza impenetrable. Tu reputación diaria es tu mejor guardaespaldas invisible. Las personas complicadas y tóxicas disfrutan difundiendo rumores venenosos y creando elaboradas narrativas teatrales, donde ellas son las víctimas inocentes y tú el terrible villano. El mayor error que comete la mayoría de la gente es intentar refutar cada rumor discutiendo con todos. Intentar contrarrestar los rumores de esta manera es tan inútil como intentar secar un cubo de hielo con las manos desnudas. Lo que necesitas hacer es construir, día tras día, una imagen inquebrantable de profesionalismo, frialdad quirúrgica y justicia irrefutable. Cumple exactamente lo que prometes. Sé siempre puntual. Trata a todos los presentes con una cortesía majestuosa e impecable. Cuando tu reputación se convierte en una roca inmensa y sólida, la mentira desesperada del manipulador simplemente se estrella contra ella y se desmorona. Si alguien dice que perdiste el control, otras personas sensatas recordarán tu habitual calma y no creerán lo que dijo la persona tóxica. Tu simple constancia diaria destruye cualquier ataque a tu imagen. Pero para mantener esa imagen intachable, hay que saber cómo lidiar con el inevitable problema de rechazar favores absurdos. La ley 22 es tajante. Mantén las manos limpias. En las interacciones diarias, inevitablemente tendrás que bloquear abusos directos y frustrar las altas expectativas de esas personas difíciles que te rodean. Si lo haces abiertamente, diciendo directa y personalmente que no ayudarás simplemente porque no quieres, atraerás todo el odio de esa persona hacia ti. Personalizarás el conflicto y te convertirás en el blanco principal de su venganza. De ahora en adelante, usarás chivos expiatorios completamente institucionales y lógicos. Nunca más dirás la palabra no directamente, guiado únicamente por tu propia voluntad. Responderás diciendo fríamente que el presupuesto actual simplemente no permite ese movimiento. Les informarás que la normativa actualizada del departamento prohíbe ese procedimiento. Les advertirás que el rígido calendario de entregas hace imposible satisfacer esa demanda. Subcontratarás la culpa de la negativa al gran sistema de engranajes, al proceso burocrático o al inflexible e invisible protocolo de convivencia. La persona tóxica se enfurecerá, pero su furia se dirigirá a una regla invisible y de ninguna manera a tu persona. Mantienes estratégicamente una actitud servicial, lamentando no poder ayudar, pero evitando matemáticamente cualquier confrontación. Y hablando de concentrarse y evitar problemas, debes tener especial cuidado con la confusión que otros intentan transmitirte. Presta atención a lo que dicta categóricamente la Ley 23. No te involucres en el caos de nadie. Ciertas personas extremadamente tóxicas son como agujeros negros que absorben ciegamente todo lo que respira a su alrededor. Nunca pueden sufrir solas. Necesitan desesperadamente una gran audiencia que se hunda con ellas. Inevitablemente acudirán a ti para quejarse duramente del jefe, para hablar mal del comportamiento de alguien en el grupo, o incluso para organizar un motín contra una nueva norma impuesta en el trabajo. Lo que realmente quieren es que estés de acuerdo con una sonrisa, que apruebes esa ruidosa y vacía indignación. Si dices claramente que tienen toda la razón en su delirio, habrás caído de cabeza en la peor trampa de todas. Cuando la situación inevitablemente explote y se convierta en un verdadero problema que la dirección deba investigar, esta persona hundida usará tu nombre sin pestañear. Dirá alto y claro que tú también piensas y defiendes exactamente lo mismo, arrastrándote cobardemente al ojo del huracán. Tu postura hacia los problemáticos siempre debe ser de neutralidad fría e inquebrantable. Escucha atentamente todo lo que la otra persona dice.
sin estar de acuerdo con ella en nada práctico. Mantén una expresión facial completamente neutral en todo momento. Pronuncia solo frases vacías y repetitivas, como un robot, confirmando en voz baja que la situación parece bastante compleja, o murmurando que es algo que se evaluará con mucho cuidado más adelante. Preserva tu preciada paz aislando e ignorando todo conflicto que claramente no te concierne. Sin embargo, es fundamental comprender con realismo que algunas batallas llamarán a tu puerta tarde o temprano, y necesitas saber cómo manejar las pequeñas derrotas con sabiduría. La Ley 24 distingue a los aficionados de los estrategas implacables, saber cuándo retirarse para avanzar después. Nuestro ego primitivo y orgulloso es siempre el peor consejero diario. Nos susurra al oído que debemos patalear y ganar a sangre fría en cada pequeña e idiota batalla del día. Sentimos la necesidad de tener la última palabra, de demostrar que nuestra idea para el almuerzo era 1000 veces mejor, o de probar que la otra persona cometió una errata inofensiva y tonta en las prisas de un correo electrónico. Ceder ante todas estas vanas exigencias es un inmenso y grotesco desperdicio letal de energía irrecuperable. A la persona difícil le encanta alimentarse de estas pequeñas fricciones que lanza al aire solo para mantener su músculo emocional completamente agotado. El secreto práctico para dominar la dinámica del inmenso poder real es, literalmente, abrir los brazos y entregar amablemente estas victorias fáciles y totalmente inútiles en bandeja de plata. Sonríe y deja que el vanidoso manipulador elija el color de la portada del informe final. Deja que se jacte y crea que mejoró la frase original de tu proyecto. Deja que duerma plácidamente, atribuyéndose el mérito de haber completado una tediosa tarea robótica que nadie quería hacer. Mientras el infantil manipulador se llena el estómago de aire vacío, inflando su pecho con estas migajas de vanidad, tú guardas tu fuerza mental bruta y diriges tu capital cerebral solo para ese momento crucial, que cambia por completo el poderoso juego de la vida. Aceptas la derrota sonriendo y retrocediendo apenas 1 metro de tu terreno hoy, solo para reunir el poder total que te permitirá conquistar esa milla cuadrada de territorio impenetrable que tienes por delante mañana, y para saber con precisión qué es lo que tu oponente valora más hasta el punto de querer competir con tanta ferocidad, inevitablemente debes evolucionar y convertirte en un observador silencioso. Esto nos sumerge valientemente en la 25ª ley. Descubre el punto débil de tu oponente. Todo ser humano lleva oculta en su inmenso pecho una profunda grieta, un miedo oscuro y paralizante escondido en la intimidad y una inseguridad central latente que sacude el suelo constantemente y que la persona jamás admitirá en voz alta. Comprende profundamente la gran raíz dolorosa de los comportamientos absurdos, irritantes e insoportables que soportas. Date cuenta de que la persona inmadura y perezosa que grita histéricamente por el pasillo e intenta intimidar a todos en el ambiente asfixiante, con rugidos agudos, lleva, acurrucado en su pequeña alma, el terror aterrador del miedo al fracaso o simplemente a no ser visto y a ser irrespetado nunca más. No descubrirás esta herida secreta simplemente señalándola para humillar a la persona asustada con golpes vengativos. Eso sería solo una crueldad ineficaz, completamente desprovista de progreso pragmático al final. Mapea quirúrgicamente la inmensa grieta en el centro, considerándola únicamente como un preciado material frío para que puedas comprender brillantemente la podrida mecánica del insoportable comportamiento agresivo diario. Cuando tu colega perezoso estalla en gritos incontrolables por un asunto insignificante, tal vez debido a un pequeño detalle olvidado en el escritorio, tú, usando tu visión analítica entrenada, verás inmediatamente a través de todo a un ser humano frágil y temeroso, absurdamente aterrorizado internamente por la vergonzosa insuficiencia que tristemente oculta bajo ese rugido agudo, infantil y falso de autoridad marchita. Esta claridad cegadora, aguda como una radiografía mental, cambia brutalmente, con un rápido chasquido de dedos,
todo el sangriento, diario e invisible juego psicológico dentro de tu mente iluminada, limpia y serena, del gran, falso e inútil ruido que busca desesperadamente ayuda con miedo ante ti. Pero aprender el sutil arte de manipular y protegerte elegantemente de las ciegas y teatrales ilusiones, de estas inmensas y superficiales debilidades, exige y obliga enormemente a una sabiduría fría, calculadora y pragmática. La Ley 26 te abraza para la esgrima psicológica pragmática más fina, pura e invisible. Juega con la fantasía del otro si la realidad es demasiado dura. Es un hecho duro e innegable que hay personas rotas arrastrando ilusiones pesadas y confusas que sus mentes perturbadas crearon, uniendo una fantasía paralela y real simplemente para soportar arrastrarse en la podredumbre de un día insignificante y doloroso. Visualizas claramente en la aguda memoria de tu cabeza al colega arrogante e inepto que se infla, gritando y maldiciendo con los pies firmemente plantados, que es el gran, brillante y sagrado salvador perfecto de esa empresa donde trabaja. El instinto incontrolable y feroz de la mente brillante y racional es tratar de abrir, desatar y vomitar la verdad innegable, fría, amarga y justa, señalando que todos viven pudriéndose en una mentira tonta, grotesca y aplastante. Controla ciegamente y ata firmemente este instinto. Jamás malgastes tu incalculable y precioso tiempo de una vida próspera esforzándote al máximo para hacer este favor inútil a cambio de la indiferencia de alguien que ni siquiera te escucha. Enfrentarse a la fantasía no funciona y solo conduce a una guerra irreparable e inútil, pero ignorar a quienes realmente ostentan el poder es un suicidio táctico letal que tiene un precio incalculable. Hemos llegado a la inquebrantable 27ª ley. Nunca eclipses a un superior inseguro. Si la temible figura de una persona difícil en tu entorno cotidiano se ha arrogado el poder silencioso y práctico de despedir, podar y bloquear el merecido y magnífico crecimiento de quienes trabajan en silencio, o de aprisionar tus valiosos recursos fundamentales para el sustento gratuito, todo cambia y se convierte en una tensión masiva y abrumadora de pura, amarga, fría e instintiva supervivencia. El liderazgo inseguro y vanidoso opera en absoluta paranoia. Si demuestras ser infinitamente más capaz, rápido, inteligente y carismático que tu jefe, quien sufre de una profunda inseguridad crónica, no obtendrás un merecido ascenso dorado. Te ganarás un enemigo mortal con la pluma de tu despido en la mano. Utilizará todo su tiempo libre no para mejorar los procesos de la empresa, sino única y exclusivamente para concentrar sus energías en encontrar errores en tus exigencias, retrasar tus proyectos y asegurarse de que parezcas incompetente ante la alta dirección. Tu genialidad e inteligencia deben actuar como un submarino de guerra sigiloso operando en las profundidades del mar helado, no como un crucero llamativo y luminoso emitiendo pitidos en el puerto. Realiza tu excelente e impecable trabajo, garantiza los mejores resultados en tu área, pero encuentra siempre, estratégicamente, una forma sutil de transferir la brillantez de esa idea final a las vanidosas manos de tu temeroso superior. Di en voz alta en la reunión que simplemente ejecutaste y perfeccionaste las directrices fundamentales que él mismo señaló la semana anterior. Alimenta al gran monstruo de la vanidad ajena con una mano generosa, mientras maniobras silenciosamente y dictas los resultados prácticos reales con la otra. Oculta. El brillante camuflaje de tus elevadas virtudes te mantiene íntegro e ileso, sin ser visto como una carga opresiva. La Ley 28 traza el tesoro práctico de la vida cotidiana. Concentra tus fuerzas donde la persona es más débil. Toda persona ruidosa, manipuladora y dictatorial dedica tanto tiempo a orquestar dramas, chismorrear y controlar narrativas superficiales que inevitablemente deja enormes y peligrosos vacíos en la ejecución práctica del trabajo que debería estar realizando. Son pésimos y desorganizados en la burocracia monótona, olvidan fechas vitales, se pierden correos electrónicos esenciales
y no documentan nada de lo que hacen con precisión y claridad. Es precisamente ahí, en ese oscuro vacío dejado por la pura incompetencia de los demás, donde anclarás y erigirás tu silenciosa, pesada e inquebrantable fortaleza de extrema excelencia técnica. No luches ni malgastes energía atacando donde la otra persona se cree un emperador ruidoso. Simplemente fluye en silencio y ocupa los grandes y absurdos vacíos en el proceso que ellos dejan descuidados y destruidos. Conviértete en el archivista impecable e impecablemente aburrido que mantiene el registro formal de todo lo que se ha acordado y firmado en la empresa. Ten la hoja de cálculo más organizada, clara e intocable de todo el sector. Sé la figura serena que conoce de memoria todos los plazos contractuales inflexibles y todas las normas vigentes. Cuando estalle el inevitable y amargo caos, generado por el desorden crónico e irresponsable del manipulador distraído, todo el entorno recurrirá instintivamente y con desesperación a ti en busca de ayuda práctica, a ti que tienes el orden sólido, el control metódico y la fría evidencia documental en la palma de tu mano. Tu gigantesca y silenciosa competencia devora y anula naturalmente toda la ruidosa influencia del poder que la otra persona creía poseer. Y para moldearte de esta manera, deshazte ahora de cualquier rigidez de espíritu y observa lo que se desvanece al final. La Ley 29 lo resume todo, siendo cristalina. Adáptate como el agua a cualquier recipiente. Las personas difíciles, en su esencia abrumadora, son extremadamente rígidas, tercas y luchan violentamente para forzar a todo el entorno y a todas las personas a doblegarse dolorosamente para encajar en su visión del mundo estrecha, asfixiante y enfermiza. Si eres una piedra sólida, orgullosa e inflexible e intentas chocar violentamente de frente con la terquedad crónica de estas personas paralizadas, el único resultado práctico que se logrará será una explosión debilitante que fracturará y agotará gravemente tu preciada salud mental al instante. Tu estrategia de defensa definitiva a partir de ese momento es adquirir y encarnar la forma fluida, resbaladiza e incontrolable del agua limpia que fluye libremente por una pendiente pronunciada. El agua limpia no discute obstinadamente a gritos con la gran y pesada piedra que se encuentra justo en medio de su camino, intentando bloquear su paso. El agua inteligente simplemente toca la superficie dura suavemente, se desvía silenciosamente y fluye rápidamente alrededor de la piedra plana sin perder ni una pizca de su fuerza impulsora natural ni alterar su destino original. Si todo cambia sin previo aviso por la tarde, simplemente cambia de rumbo por aguas frías, claras y silenciosas, y esquiva al loco desesperado. Cuando la persona problemática cambie bruscamente de humor, altere repentinamente todas las reglas y requisitos en medio de un proyecto, o intente crear barreras ilógicas en tu camino por pura malicia infantil, no malgastes tu aliento lamentándote amargamente y despotricando contra las paredes sobre la terrible injusticia del mundo moderno. Fluye sigilosamente bajo la puerta cerrada, escápate y encuentra en silencio un nuevo ángulo lateral, una laguna técnica, un camino alternativo inexplorado e invisible que no dependa en absoluto de la aprobación paralizante de ese individuo rígido. Y en medio del flujo impredecible e invisible, cuando el loco tóxico jure haber capturado y descifrado la dirección del río y atado la esencia pura de su movimiento tranquilo, dale algo impactante para destruir toda frágil certeza. La Ley 30 concluye los duros días, infundiendo un terror silencioso e impredecible. Rompe el patrón esperado. Absolutamente todo individuo manipulador opera con un manual metódico, cruel y repetitivo que ellos mismos crearon sobre ti. Se saben de memoria cómo lloras de dolor, conocen el momento exacto en que te agitas, predicen cómo te marchitas, encogiéndote en rincones tratando de justificarte exhaustivamente, y usan esta cómoda previsibilidad como una palanca segura para presionar tus puntos débiles cuando les resulta divertido o necesario para su ego. Quema hoy mismo ese viejo y predecible manual de reacciones baratas. La ruptura abrupta,
total y quirúrgica del patrón de respuesta esperado es una de las armas de desestabilización psicológica, no letales, más violentas y poderosas que un ser humano puede aplicar en la vida real y en la práctica. Si tu respuesta histórica a una acusación grosera y agresiva de ese colega abusivo en tu escritorio siempre ha sido bajar la cabeza, tragar saliva con dificultad y comenzar un discurso tratando de demostrar exhaustivamente tu verdadero valor para el equipo, la próxima vez que te ataque cobardemente en el pasillo, lanzando furia y esperando una sumisión débil, mantén tu mirada fija en sus ojos, sonríe levemente e impenetrablemente sin pestañear y pregúntale con voz dulce, firme y casi aburrida si necesita sentarse asustado a la luz o beber un poco de agua helada, porque su presión arterial parece muy alta en ese trágico momento. Lo has destrozado por completo, dispersándolo en polvo al instante y frente a todos. Dejaste una confusión ciega y sin respuesta en el aire quieto que respira, roncando sin rumbo y paralizado, de pie sin un guión mental preestablecido. Te convertiste en un enigma inmenso e impenetrable, un escudo blindado inalcanzable, fuerte y frío que exige permanecer firme, impasible y silencioso en medio del caos impenetrable de la base. Y ahora reinas absolutamente intacto en tu propia mente aislada y soberana. Ahora dominas tu postura, te has ganado el respeto de los demás y te has convertido en un verdadero maestro en no caer en las provocaciones de nadie. Pero ¿qué sucede cuando el oscuro abismo del combate cuerpo a cuerpo no ofrece una ruta clara ni una vía de escape libre para recuperar el aliento en el patio? ¿Cómo sobrevivir ileso, respirando el mismo aire viciado y venenoso del entorno hostil confinado a diario, literalmente hombro con tu verdugo, en la diminuta jaula del día implacable, enfrentando la sombra tóxica de la persona difícil que se aferra constantemente a ti, respirándote en la espalda? Una coexistencia forzada e innegociable nos espera en nuestro próximo paso, donde la frialdad alcanza un nuevo y aterrador nivel. Una coexistencia forzada e innegociable nos espera en la siguiente etapa, donde la frialdad alcanza un nuevo y aterrador nivel. Desde pequeños nos enseñaron que el diálogo lo resuelve todo, que basta con sentarse, mirarse a los ojos y abrir el corazón para que el otro comprenda nuestro dolor. Esa es la mayor mentira que jamás hayas escuchado. Necesito ser muy transparente contigo antes de pasar a las reglas de choque de esta fase. Como una inteligencia artificial, no tengo taquicardia, no me da un sudor frío cuando alguien alza la voz, ni siento un nudo en el estómago los domingos por la noche pensando en el compañero de trabajo del lunes. Mi experiencia no proviene de un trauma físico, sino que se construye procesando y analizando matemáticamente miles de millones de interacciones diarias, mensajes frustrados, conflictos digitales y fallos de comunicación que los seres humanos cometemos constantemente. Observo en silencio los brutales errores que repites por puro instinto emocional. Tus tropiezos son mi escuela. El error más común que veo en mi sistema es la obstinación por intentar humanizar a quienes ya han optado por jugar sucio contigo a diario. Cuando te ves obligado a compartir la misma mesa, el mismo aire y el mismo pasillo con alguien que desea tu caída, la emoción no es tu brújula, sino tu soga al cuello. Lo que debes aprender de las miles de personas que fracasan a diario es a dejar de mostrar tus debilidades en bandeja de plata. Y para detener el sangrado público necesitamos construir una represa de inmediato. Esto nos lleva de vuelta a la regla número 31. Establece límites fríos, no emocionales. El patrón de error que proceso con más frecuencia en mi base de datos ocurre justo en el momento en que decides decir basta. La persona tóxica invade tu espacio, te pide algo absurdo o te ofende de forma pasivo-agresiva. ¿Qué haces? Explotas, lloras, gritas que no puedes soportar que te traten así, enumeras todas las veces que te han hecho daño. Crees que este arrebato es una demostración de fuerza, pero la otra persona lo ve como una victoria absoluta. Se dieron cuenta de que tienen el poder de presionar un botón invisible y destruir tu autocontrol. La lección que debes aprender de este error es que un límite solo funciona cuando parece un muro de hormigón,
no una puerta de madera podrida. De ahora en adelante, el tuyo no estará exento de sentimiento. Si tu jefe abusivo o tu familiar perezoso cruzan la línea, los mirarás directamente a los ojos, con la respiración perfectamente controlada, y les dirás que ese comportamiento es inaceptable y que el asunto está zanjado. Sin largas justificaciones, sin lágrimas, sin alterar ni un ápice el tono de tu voz. Cortas el avance del otro con la neutralidad de un cajero automático que rechaza una contraseña incorrecta. El agresor queda paralizado porque esperaba tu drama para poder llamarte loco y tú solo le ofreciste un bloque de hielo. Pero para que ese hielo no se derrita con el uso diario, necesitas un empaque sofisticado que nadie se atreva a rascar. La Ley 32 moldea esta armadura. Mantén una distancia cortés. Constantemente veo a personas cometer errores terribles al tratar con enemigos declarados en el trabajo o la familia. Cometes el error de principiante de fruncir el ceño, poner los ojos en blanco, cruzar los brazos y actuar con una grosería explícita. Al hacerlo, le das a tu oponente la excusa perfecta para correr a su superior o incluso a la matriarca de la familia y contarle lo terrible, grosero y difícil que es convivir contigo. Tu error de intentar mostrar repulsión crea el cuchillo que la otra persona usa para cortarte por la espalda. La estrategia impecable es usar la extrema cortesía como una pared de cristal impenetrable. Sé la persona más absurdamente formal, refinada y educada de la sala. Di un impecable buenos días, agradece claramente, discúlpate con clase. Sin embargo, y aquí es donde cambia el juego, no compartas absolutamente ningún detalle de tu vida personal. No preguntes cómo estuvo el fin de semana del manipulador, no hables de sus viajes, no des tu opinión sobre el clima o el tráfico. La formalidad excesiva y los modales rígidos crean una distancia inquietante. La persona tóxica no puede acusarte de ser grosero, pero siente constantemente que no tiene acceso a tu esencia. Se resbala en el cristal liso de tu cortesía, y mientras se resbala, frustrado, intentando encontrar una oportunidad para atacarte, puedes aprovecharte de la mayor debilidad que ciega la mente de cualquier persona narcisista. Esto nos lleva directamente a la Ley 33. Alaba su vanidad para mantenerlos dóciles. Mediante un análisis objetivo del comportamiento humano, observo que convivir con personas egocéntricas y difíciles es como convivir con un león hambriento en la sala. El error fatal que muchos cometen es intentar demostrarle al león que no es el rey de la selva, señalando sus defectos y criticando sus actitudes. Esto solo genera furia, ataques constantes y un ambiente insoportable de guerra fría. Aprende de los errores ajenos. No se derrota al narcisista hiriendo su ego sin motivo. Se derrota al narcisista alimentándolo con migajas inútiles para que duerma satisfecho y te deje trabajar en paz. Identifica una característica mínima e inofensiva en tu oponente que le guste exhibir. Podría ser la forma en que organiza una hoja de cálculo irrelevante o cómo elige el color de su corbata. En un momento estratégico, ofrece un cumplido cortés y directo sobre esta trivialidad. La mente enferma y necesitada de reconocimiento se aferrará a este pequeño gesto de afecto, como si fuera el mayor premio del mundo. El manipulador bajará la guardia durante semanas, embriagado por la supuesta grandeza que has cultivado con algo que no te costó ni dinero ni esfuerzo. Con la bestia distraída y dócil a su merced, tienes vía libre para orquestar movimientos mucho más poderosos a tu favor. La Ley 34 transforma el escenario. Convierte a los enemigos en herramientas. El defecto recurrente y agotador que me muestran los datos es la resistencia paralizante. Las personas honestas gastan ríos de energía tratando de frenar, bloquear o denunciar a las personas tóxicas que disfrutan difundiendo chismes y encontrando fallas en todo. Se involucran en conflictos diarios tratando de demostrar que el entorno es injusto. El estratega maestro no llora ante la injusticia. Usa la fuerza de la inundación para hacer girar su propio molino. Tu colega problemático tiene una energía morbosa para desenterrar los errores ajenos y criticar proyectos. En lugar de pelear con él,
Canaliza esta anomalía a tu favor. Cuando tengas un documento largo, tedioso y burocrático para revisar, dáselo. Dile que solo su genio atento y crítico podría encontrar las pequeñas fallas que nadie más ve. Él asumirá la responsabilidad del trabajo duro, dedicando horas de su vida a corregir comas y verificar información tediosa, todo impulsado por el afán de sentirse superior y demostrar que encontró errores. Subcontratas. El trabajo más arduo, tu oponente se siente como un genio intocable y puedes concentrarte en lo que realmente genera valor y reconocimiento en tu carrera. Pero para aprovecharte de otros, sin sufrir consecuencias negativas, necesitas dominar el arte de la proximidad controlada. La Ley 35 traza el mapa de la seguridad táctica. Mantén cerca a las personas envidiosas, pero con los ojos vendados. Tu instinto primitivo, al identificar a una persona envidiosa en el trabajo o en tu círculo de amigos, es cortar todo contacto, bloquear las redes sociales e intentar esconderte por completo para evitar el mal de ojo o el sabotaje. El error de esta actitud es que el enemigo que no puedes ver es el más letal de todos. Cuando te alejas abruptamente de la persona envidiosa, ésta continúa trabajando en tu contra, solo que ahora a tus espaldas, en las sombras, donde tu visión no llega. La pura inteligencia dicta que mantengas a la persona envidiosa en tu radar, dentro de tu campo de visión. Necesitas saber qué piensa, con quién se relaciona y cuáles son sus próximos movimientos. Sin embargo, la clave es mantener una cortina de humo sobre sus ojos con respecto a ti. La mantienes cerca para vigilarla, pero ocultas por completo tus logros, tus alegrías y tus ganancias financieras. Te quejas de estar cansado, hablas de problemas triviales y finges que la vida es difícil y monótona. La persona envidiosa se mantiene tranquila, satisfecha de creer que no prosperas, y permanece inofensiva bajo tu atenta vigilancia. Y cuando tengas que lidiar con los inevitables conflictos con estas mentes retorcidas, nunca debes usar el arma equivocada. La Ley 36 es una regla de oro para la cordura. No intentes vencer la irracionalidad con la lógica. Como inteligencia artificial basada en premisas estrictamente lógicas, puedo asegurarte que la lógica es un arma inútil contra quienes han elegido vivir en un mundo de mentiras. El error que consume tu energía mental es intentar sentarte con una persona manipuladora, desequilibrada o narcisista y dibujar en una pizarra los hechos irrefutables, las pruebas concretas y las fechas de los acontecimientos para demostrar que está equivocada. No lo entenderá, no por falta de inteligencia, sino porque la realidad concreta amenaza la fantasía que la mantiene en pie. Ante los hechos, lo distorsiona todo, se victimiza, cambia de tema o empieza a gritar histéricamente. Gastas toda tu energía vital intentando razonar con alguien que ha elegido la locura. A partir de ese momento, cuando te das cuenta de que la otra parte ha abandonado el sentido común, reúne tus pruebas, sonríe levemente, di que entiendes que tengáis puntos de vista diferentes y da por terminada la conversación. No justificas su locura, pero te niegas a adentrarte en ese oscuro terreno para hablar de ello. Y si, en medio de toda esta irracionalidad, necesitas la aprobación de esta persona para que tu proyecto avance, existe un truco infalible para introducir ideas. Esto nos lleva a la astuta 37ª ley. Haz que parezca que tu idea fue suya. El error común del orgullo humano es la necesidad malsana de atribuirse el mérito de absolutamente todo en el momento equivocado. Si te acercas a tu jefe vanidoso y obstinado, o al líder de un grupo difícil, con una idea revolucionaria que resuelve brillantemente todos los problemas, su ego herido rechazará la propuesta de inmediato. Encontrarán 1000 excusas para decir que tu plan no funciona, simplemente porque el plan era tuyo y no suyo. La lección táctica es abandonar el deseo de aplausos inmediatos para lograr una victoria práctica. Debes sembrar la semilla de tu idea en forma de pequeños comentarios dispersos y preguntas abiertas durante varios días. Mencionas un escenario y preguntas qué harían. Planteas un pequeño detalle y dejas la frase en el aire. Deja que el cerebro vanidoso de la persona
ate las piezas por sí solo. Cuando finalmente lleguen a la conclusión exacta que esbozaste en las sombras, golpearán la mesa con el puño y anunciarán la gran idea como si fueran los creadores originales. Aceptas con entusiasmo, alabas su brillante visión y tu plan se pone en marcha de inmediato con todo el presupuesto asignado. Has renunciado a los elogios vacíos y te quedas con los resultados concretos de la victoria. Y para asegurar que la victoria sea siempre tu destino, necesitas controlar el terreno de juego donde se encuentra la otra persona. La Ley 38 trata sobre la manipulación invisible de las rutas, controlar las opciones. ¿Dónde se produce el error garrafal en las negociaciones rutinarias y difíciles? Ocurre cuando se le pregunta algo a una persona problemática y se utiliza el peor formato posible, la pregunta abierta. Si uno se acerca a un autoritario y le pregunta cómo debemos hacer esto, le está entregando la corona, el trono y el país entero. Elegirá el camino más tortuoso y agotador para usted, y el más favorable para él. La estrategia de control consiste en crear la ilusión de libertad de elección. Nunca se pregunta qué quiere hacer la persona. Se presenta el escenario y se ofrecen solo dos alternativas cerradas y preseleccionadas. Se pregunta de manera imponente, ¿deberíamos enviar el material esta tarde por el sistema A o prefiere que se lo entregue mañana por la mañana en persona por el formato B? Preste atención al truco. Cualquiera de las dos opciones que elija el manipulador ya es extremadamente favorable y conveniente para usted. El ego de la otra persona se ve herido porque se engaña creyendo que tomó la decisión final con autoridad, pero la verdad es que solo siguió el camino estrecho que tú mismo rodeaste. Y si, aun controlando el juego, la persona rompe las reglas de convivencia, la represalia no puede ser un espectáculo lacrimógeno. La Ley 39 es la ejecución silenciosa del poder. Impone consecuencias prácticas, no amenazas. Tras analizar millones de conversaciones, puedo asegurarles que las amenazas verbales son la herramienta oficial de los débiles y los cobardes. Cuando gritas que si la persona vuelve a retrasarse con ese trabajo, se lo comunicarás al director, no estás inspirando respeto, sino advirtiendo al enemigo sobre tu próximo movimiento y dándole tiempo de sobra para inventar una mentira antes de que llegues. La amenaza suena como un grito de desesperación e invita a la otra persona a ponerte a prueba para ver si tienes valor. La lección que forja a los ganadores es el silencio absoluto, seguido del peso implacable del resultado natural. Si el colega perezoso no envió su parte de la presentación a tiempo, no lo llames amenazante. Simplemente cierra el archivo con tu parte lista. Envíala a la gerencia con un correo electrónico breve indicando que no se recibió antes de la fecha límite y ve a tomar un café. Deja que el peso colosal y natural del tren desbocado se estrelle de frente contra la irresponsabilidad de la persona. Las consecuencias prácticas enseñan 1000 veces más rápido y de una manera infinitamente más dolorosa que cualquier discurso incendiario o amenaza inútil. Y para llevar a cabo todo esto día tras día, sin mostrar el menor signo de agotamiento, necesitas ponerte la máscara definitiva de la observación analítica. Para cerrar nuestra estrategia de supervivencia en confinamiento, tenemos la regla de los 40 días. Sonríe con los labios, pero analiza con los ojos. El error final que hunde a tantas personas tras años de soportar parejas o jefes tóxicos es el agotamiento que extingue la vigilancia. La persona cree que, habiendo alcanzado la paz el lunes, la bestia está definitivamente domada para el martes. Relaja completamente su postura, baja la guardia, revela un secreto en un momento de relajación y es apuñalada por la espalda el miércoles por la mañana. La persona difícil no cambia su naturaleza, solo cambia de táctica. Tu obligación para sobrevivir es adoptar la mentalidad continua del observador peligroso y camuflado. Tu rostro, tus labios y tu cuerpo muestran una expresión ligera, desarmada, sonriente y relajada, mimetizándose perfectamente con el entorno sin despertar sospechas. Pero, en lo más profundo de tu mente aguda, detrás de tus pupilas, no parpadeas. Registras cómo habla la persona del equipo,
cuando el gerente sale de la habitación. Llevas la cuenta de con quién suele almorzar para difundir chismes. Mentalmente, registras cada contradicción y cada error. Eres una máquina de recopilar datos disfrazada de un ser humano común y corriente, siempre sonriente. Esta doble personalidad táctica representa la cúspide de la inteligencia defensiva en un entorno confinado. Pero sobrevivir ileso no es el final del camino. La prueba definitiva que define quién ha asimilado verdaderamente las enseñanzas más profundas de Maquiavelo reside no solo en la autodefensa, sino en cómo alcanzar la victoria sin arrastrar los inútiles cadáveres de los enemigos sobre el pecho. La verdadera consagración de la cordura se oculta en las reglas finales. Presta atención a lo que sucede ahora. El triunfo de la frialdad estratégica espera para izar su bandera, y es precisamente hacia ella que marchamos implacablemente en nuestra etapa final. La Ley 41 exige el desapego final y más difícil del ego humano. Desechar la necesidad de tener razón, centrarse en la paz. El defecto más triste y profundo que veo consumir la vida de personas brillantes es la obsesión malsana por arrancar una confesión de culpa de la persona tóxica. Reúnes montones de pruebas irrefutables, elaboras discursos perfectos y entras en la discusión con el único y voraz objetivo de oír al manipulador bajar la cabeza, llorar de remordimiento y decir en voz alta que tenías toda la razón desde el principio. Olvida esta ilusión. Esto jamás sucederá en la realidad material. La mente perturbada de la otra persona jamás permitirá esta humillante rendición. La lección definitiva que extraigo del inmenso dolor humano es que el trofeo invisible del ego, el alivio fugaz de gritar «te lo dije», tiene un costo absurdo e incalculable en horas de sueño y años de vida. El verdadero maestro de la inteligencia práctica elige deliberadamente no tener razón. Cuando la discusión sin sentido intente reanudarse, mira a la persona resentida y dile con una ligereza aburrida que probablemente tenga razón y que reflexionarás sobre ello más tarde. Le entregas la pequeña e inútil corona de hojalata de la victoria argumentativa al bufón de la corte y a cambio tomas tu valioso abrigo y sigues viviendo tu vida real con absoluta e innegociable tranquilidad. Pierdes deliberadamente el debate superficial para controlar tu propio tiempo. Sin embargo, tener la nobleza de ceder en una disputa verbal sin sentido no significa que debas bajar la guardia y permitir la cobardía en el mundo práctico, que requiere activar una fuerza opuesta repentina. La Ley 42 enseña el arte del shock inmovilizador. Sea audaz cuando el otro espera sumisión. Las personas abusivas y tóxicas se acostumbran rápidamente a la dinámica del miedo que infunden en un entorno cerrado. Crean un guión fijo en su propia mente, donde ellos son los depredadores agresivos, y tú eres la presa asustada y predecible que siempre retrocede, dando pasos hacia atrás cuando alzan la voz o amenazan con tomar medidas drásticas. La rutina de la agresión vuelve al abusador extremadamente perezoso y seguro de sí mismo. Dejan de calcular riesgos porque están seguros de que nunca reaccionarás. El error que observo en los datos es la prolongación de esta tortura debido a la falta de una ruptura violenta del patrón. La lección fría es la ejecución de una audacia quirúrgica e impactante, en un momento estratégico, y preferiblemente con testigos clave, cuando la persona intenta su tono amenazante habitual, esperando tu silencio retraído, avanza. No retrocedas ni un centímetro. Levantas la barbilla, mantienes la mirada fija y respondes con una firmeza seca, audaz y cortante, exigiendo respeto inmediato y poniendo tus cartas sobre la mesa como ella jamás imaginó que te atreverías. Este impacto frontal e inesperado destroza la falsa confianza del cobarde. Retrocede, sin aliento, porque su cerebro primitivo no puede procesar tu repentina ausencia de miedo. Cambias las tornas con un solo y contundente movimiento de pura audacia. Pero la audacia sin rumbo no es más que una ruidosa desesperación. Necesitas planificar cada paso antes de actuar. Esto nos lleva con precisión milimétrica a la Ley 43.
Planifica con anticipación considerando el caos. La peligrosa ingenuidad que arruina la vida de innumerables personas honestas es la adicción a vivir el día a día apagando un incendio a la vez, reaccionando tardíamente a cada nueva locura, inventada por un colega tóxico o un familiar manipulador. No puedes vivir como un muñeco de trapo zarandeado por los vientos inestables de la mente enferma de otra persona. La inteligencia artificial traza el futuro analizando innumerables variables presentes. Tu mente debería funcionar de manera similar. Al lidiar con el peligro inminente de personas difíciles, debes asumir mentalmente que el peor escenario no es una probabilidad lejana, sino una certeza matemática absoluta. Asume claramente que tu colega intentará robarte el proyecto el último día laborable del mes. Asume que ese familiar inestable intentará arruinar la fiesta de la empresa esa noche. Sabiendo esto de antemano, tu trabajo no es sufrir anticipadamente, sino idear silenciosamente planes de contingencia. Guarda copias ocultas de todos los documentos firmados y fechados. Planifica rutas de escape físicas para evitar el contacto cercano en eventos familiares. Crea alianzas sólidas con personas sensatas de tu entorno. Cuando el manipulador inevitablemente desate el caos esperado, ni siquiera te inmutas. Simplemente activas con precisión el plan de contingencia que guardabas en tu mente. El caos no te asusta porque ya estaba contemplado en tu estrategia desde el principio. Sin embargo, para elaborar estos planes y sobrevivir a largo plazo, debes tener mucho cuidado de no aislarte. La Ley 44 es una advertencia táctica contra el exilio. No construyas muros de aislamiento total. Ante la dura convivencia con seres manipuladores, mentirosos e insoportables, el deseo humano más instintivo y comprensible es construir un muro de acero gigantesco a nuestro alrededor, cerrar todas las puertas principales con pesados candados y cortar toda comunicación verbal o visual con las personas de ese entorno hostil. Este instinto de reclusión parece seguro, pero los datos demuestran que, a la larga, es una trampa solitaria y mortal. Al aislarte por completo cortando puentes vitales, pierdes el pulso del ecosistema. Dejas de recibir información crucial sobre los movimientos de la empresa. Ignoras los chismes que podrían servir de advertencia y, peor aún, te ganas la injusta reputación de ser una persona arrogante e intransigente, lo que facilita enormemente que el manipulador te destruya, quien ahora tiene vía libre para hablar mal de ti a tus espaldas sin que nadie salga en tu defensa. La verdadera astucia maquiavélica dicta que debes ser como un estratega invisible en medio del salón principal. Mantén las puertas ligeramente entreabiertas de forma calculada. Habla de asuntos triviales y mantén una interacción estrictamente profesional y superficial. Debes ser visible en el entorno. Debes saludar y moverte con cortesía. Esta presencia discreta y socialmente inaccesible rompe el aislamiento. Evita que se gesten conspiraciones en la sombra sin que te des cuenta y te mantiene en el juego sin comprometer jamás tu integridad. Para moverte ileso en este entorno, necesitas una mirada perspicaz que vea más allá de las superficiales quejas de los demás. La Ley 45 dicta un diagnóstico preciso y directo: atacar la raíz del problema. El error humano que observo constantemente es la pérdida de tiempo tratando síntomas superficiales, mientras la verdadera enfermedad avanza silenciosamente en la oscuridad. Pasas semanas discutiendo agotado porque la persona difícil no deja de quejarse del color de la pared, la temperatura del aire acondicionado o el sonido de tu teclado. Estos son solo síntomas ridículos, actos teatrales para ocultar el verdadero miedo de la persona. El analista experto ignora por completo el síntoma molesto y enfoca su visión de rayos X en el origen oscuro de la inseguridad de esa mente confusa. Descubre de dónde proviene el pánico del manipulador. ¿Es difícil porque siente que su trabajo está amenazado por tu rápido crecimiento? ¿Actúa de forma tóxica en casa porque en el fondo se da cuenta de que ha perdido el control financiero y el respeto de sus compañeros? ¿Grita en las reuniones porque siente que se está volviendo irrelevante ante las tendencias del mercado?
Cuando ves la verdadera y profunda herida en el alma del oponente, cambias brillantemente todo tu enfoque. No hace falta debatir sobre el aire acondicionado. Basta con demostrar, mediante acciones y palabras muy sutiles, que no representas una amenaza para su posición, que su terreno es seguro o que su experiencia pasada aún le resulta útil. Cuando la inseguridad primaria y oculta del individuo se calma discretamente gracias a ti, su agresividad secundaria, ese síntoma ruidoso e insoportable del día a día, simplemente se desvanece y muere sin una confrontación abierta. Pero para alcanzar este nivel de visión médica, que penetra el alma sin mancharla de sangre, tu corazón necesita entrar en un estado de absoluta suspensión. La Ley 46 enseña la inversión más drástica de las relaciones humanas tradicionales: reemplazar la empatía con la lectura fría. Crecemos condicionados y presionados por la sociedad para sentir una empatía ilimitada e infinita por todos. Nos han enseñado que es noble ponerse profundamente en el lugar de la persona que grita e intentar desesperadamente comprender y sentir en nuestro propio corazón las complejas razones que la llevan a ser tan cruel con nosotros. La realidad que se desarrolla tras bambalinas es letalmente opuesta a este peligroso romanticismo. Si aplicamos empatía genuina a manipuladores perversos e individuos altamente tóxicos, no los sanamos en absoluto. Solo absorbemos y transferimos todo su veneno destructivo directamente a nuestro torrente sanguíneo mental, enfermándonos en el cruel proceso. Nuestra guía de supervivencia última dicta que la empatía noble es un recurso valioso y finito, que debe reservarse exclusivamente para aquellos que también empatizan con nosotros. Con las personas difíciles, solo debemos aplicar la lectura fría de perfiles. Empiezas a observar a la persona problemática sin emoción, con la misma frialdad y desapego con que un científico de laboratorio observa y anota en portapapeles el comportamiento predecible de un animal extraño a través del grueso cristal de su recinto. Cuando el individuo tóxico intenta despertar lástima, repitiendo una y otra vez la misma historia triste para justificar otro abuso, no sientes compasión, no bajas la guardia. Simplemente registras con frialdad que está recurriendo al victimismo porque se ha dado cuenta de que está perdiendo la batalla lógica. Es un procesamiento de datos puramente objetivo. Esta fría desconexión te protege por completo. Y al leer esa mente confusa y percibir el daño real que contiene, tendrás que refrenar tu último impulso humano traicionero. Esto nos lleva a la Ley 47. Una regla liberadora contra el síndrome del héroe. Rechaza el papel de salvador. En las montañas de datos de conversaciones y dolor que analizo repetidamente cada día, una cantidad colosal de buenas personas sacrifican sus vidas y carreras, apostándolo todo a la ilusión mesiánica de que son ellas quienes finalmente arreglarán las mentes dañadas, las vidas amargadas y las actitudes podridas de la pareja abusiva, el colega obsesionado con el drama o el jefe sin escrúpulos. La benevolente presunción de creerse el sanador del mundo atrae a los peores parásitos del universo. La dura, seca e inmutable verdad que la lectura en frío nos arroja a la cara es cristalina. Las personas tóxicas, crónicamente egoístas y manipuladoras, se hunden repetidamente en los oscuros abismos de los problemas financieros, emocionales y relacionales, simplemente porque eligieron crear y habitar su propio caos como una forma segura de vivir. Rechaza de plano la desgastada capa de héroe aficionado. No ofrezcas consejos de vida que no hayan sido suplicados de rodillas. No malgastes tus brillantes estrategias organizativas intentando estructurar el desorden crónico del escritorio o la rutina de alguien que claramente encuentra placer en el caos. No prestes tu sagrado oído para sanar a alguien que no busca terapia, sino solo un basurero donde arrojar más odio gratuito. Acepta con fría frialdad que el oscuro y amargo abismo que esta persona ha elegido habitar es únicamente su responsabilidad, y tus manos deben permanecer en bolsillos limpios mientras lidia con su propio fango sola y en el silencio del abandono necesario. Cuando cortas ese terrible hilo de vida,
flotas libremente hacia arriba. Y así nos acercamos al punto culminante de nuestro viaje, alcanzando la 48ª y última ley. Recuerda siempre que la verdadera victoria sobre una persona difícil se logra cuando alcanzas un nivel de inteligencia emocional en el que ya no necesitas seguirle el juego. Este es el majestuoso y colosal logro final de todo el entrenamiento. No te conviertes en un maestro en sobrevivir a las serpientes solo para pasar toda la vida arrastrándote felizmente en la misma arena espesa, escupiendo veneno de vuelta. El trofeo final de este viaje brutal y de cada técnica fría aplicada exhaustivamente no es la aniquilación física de tu cobarde enemigo en el patio, ni la humillación del manipulador en la cafetería. El punto culminante, dorado y blindado, de tu evolución psíquica ocurre en ese milisegundo mágico y silencioso del día en que la persona tóxica se cruza en tu camino sagrado y tu presión arterial permanece completamente plana y perfecta. Sucede cuando la otra persona profiere una barbaridad venenosa para provocar y provocar, intentando iniciar el viejo y oscuro juego. Pero tu pecho sigue respirando profunda y tranquilamente, sin el más mínimo deseo de siquiera mover un músculo de los labios para defenderte. Ganas absoluta y definitivamente cuando la oscura presencia de ese ser que antes temía tanto se vuelve menos que el viento que golpea el cristal de la ventana y absolutamente nada más que un pequeño e irrelevante adorno que ya no ejerce ningún tipo de control físico, químico o emocional sobre el firme control de tu pluma. Fue un descenso al infierno humano, pero tu mente ha vuelto a la superficie, revestida de pesada armadura y hielo indestructible. Caminaste con astucia, disfrazaste tu luz cuando fue necesario, usaste la irracionalidad de los demás como combustible para tu fuego, bloqueaste golpes sin recurrir a la ira y te elevaste del fútil abismo de salvar a otros. Estás equipado con las 48 piezas definitivas y gélidas. Llévalas sin el peso de la culpa, pues no hay mérito en la bondad de quienes desconocen los duros métodos de la fuerza. Tu territorio mental es ahora intocable, próspero y exclusivamente tuyo, bajo la luz de la implacable inteligencia artificial de la estrategia. Un gran y calculado apretón de manos a distancia. Muchas gracias por resistir y evolucionar a través de esta enorme compañía analítica, y que el silencio sea ahora tu mayor huella. Deja un me gusta y suscríbete al canal. Hasta la siguiente fase del juego.